Hermanos, la clase de este domingo que nos toca estudiar es la clase número 36 y se titula Fe y Obras y está basada en el capítulo 2 de Santiago, todo el capítulo prácticamente. Para iniciar esta clase voy a permitirme orar. Les ruego que inclinen su cabeza y oremos juntos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, y reconocemos que solo tú eres digno de honra y gloria, Señor, de toda la alabanza que podamos dar. Te rogamos, Padre, que esta mañana hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que sea tu palabra la que se quede grabada. Señor, que nosotros menguemos y tú crezcas. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como primer punto, hermanos, vamos a ver la verdad central. La verdad central es una advertencia que Santiago está haciendo contra la parcialidad y la fe muerta. Santiago enseña que los cristianos deben respetar a todas las personas por igual y dar evidencia de su fe en cada área de su vida. Y lo que se espera que aprendamos esta clase o la enseñanza-aprendizaje que podemos obtener de esta clase es que cada uno de nosotros veamos claramente la advertencia contra la parcialidad y o el favoritismo, que no es congruente de ninguna manera con la fe cristiana. Cristo se humilló a sí mismo, siendo el Hijo eterno y poderoso de Dios, para salvar a todos, sin distinción, a todas las personas que estén dispuestas a aceptarlo como su Señor y Salvador. También se espera que aprendamos y que entendamos de una manera clara la advertencia contra la fe muerta, contra la fe estéril, que es una fe que no tiene fruto ni demuestra su fe. Santiago enfatiza en este capítulo, en este pasaje, que la fe genuina no puede existir aparte de las obras. Dicho de otra manera, la fe verdadera es una fe de acciones. Tengamos claro que no está diciendo que la salvación se obtenga por obras, pero sí que se manifiesta por las obras. La persona que ha sido justificada por su fe debe producir como resultado buenas obras, y esas buenas obras son las que manifiestan el carácter de su verdadera fe. Santiago señala la conducta que debe caracterizar a los que ya son salvos. A manera de introducción, en este capítulo, Santiago presenta las razones contra el favoritismo y la necesidad de las buenas obras, y nos establece 3 principios de fe. El primer principio es la entrega total a Cristo, que es una parte esencial de la fe. No podemos ser cristianos por afirmar las doctrinas correctas y decir estar de acuerdo con lo que dice la Biblia y no actuar de acuerdo con ellas. Necesitamos una entrega total de nuestra mente y de nuestro corazón a Cristo Jesús. El segundo principio es que las buenas obras son el resultado natural de una verdadera fe. Un cristiano genuino tendrá una vida transformada. Y el tercer principio es que la fe sin buenas obras es inútil. Por eso Santiago hace énfasis en los resultados de la fe, que son una vida transformada. Y como primera parte de la clase, que está basada en Santiago 2, del 1 al 4, o este fragmento, en realidad está toda esta segunda
esta primera parte, basada en Santiago 2 del 1 al 13, pero vamos a ir leyendo parte por parte. Vamos a leer Santiago 2 del 1 al 4, que me voy a permitir leer y les invito para que me sigan en sus Biblias. La palabra de Dios dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, hermano, Santiago inicia este capítulo identificando a quién está dirigida esta carta: a una iglesia, porque les dice: hermanos míos, no hagan acepción de personas, no favorezcan arbitrariamente a unas personas más que a otras, basados en su aspecto exterior o por su posición social. También describe de una manera muy clara a dos personas de diferente aspecto que entran a una reunión de la iglesia y los describe claramente. Dice: un hombre rico con anillo de oro, ropa costosa. Y asimismo entra un hombre con vestidos descoloridos, desgastados, viejos, tal vez rotos, a una reunión de la iglesia en el templo. El trato que se les dará no debe favorecer de ninguna manera más a uno que al otro. Con frecuencia, una persona bien vestida y de aspecto importante es tratada mejor que alguien aparentemente pobre. Pero, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué actuamos así los seres humanos? Pues tal vez porque creemos que una persona rica es más inteligente, quizás pensamos que una persona adinerada tiene pues buenas decisiones para los negocios, es muy trabajadora, es muy influyente, etcétera, etcétera. Nunca pensamos que este tipo de personas o que su posición de rico se deba o se puede deber también a que es una persona muy codiciosa, a que es una persona sin escrúpulos, deshonesta, corrupta o incluso que roba, como lo estamos viendo actualmente. Al actuar con distinciones, convertimos su apariencia exterior en lo más importante y no en su carácter. Hasta queremos que asista a nuestra iglesia para que ayude económicamente. No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Santiago dice que no debemos actuar así, pues esos motivos son egoístas, no nos permiten ver a un ser humano necesitado de Cristo. Si decimos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, entonces debemos obedecerlo y vivir como Él quiere, sin tener ninguna preferencia por ricos o por pobres. La parte que continúa son los versículos 5 y 6 y me voy a permitir también darle lectura. El versículo 5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Pues entonces, hermanos, les dice y les reprocha y les recuerda también a los que está dirigiendo esta carta afrentar al pobre, y les dice: a quien Dios ha escogido como herederos del reino. Y les recuerda también lo que han hecho los ricos con algunos de ellos, oprimiéndolos
llevándolos a los tribunales. Por supuesto, yo creo que aquí habla de personas no cristianas. Y los versículos 8 y 9, a continuación voy a leerlos, que dicen, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, hermanos, Santiago les dice, si en verdad ustedes cumplen la ley conforme a la Escritura, bueno, hacen bien. Pero ¿qué dice esta ley? Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice, si ustedes lo hacen así, lo hacen bien. Pero quien quebranta el mandamiento de no amar a su prójimo, está faltando y fallando a la voluntad de Dios. Recordemos que somos salvos por el regalo de Dios, por su gracia y misericordia, nuestros pecados han sido perdonados. Así que, hermanos, vivamos entonces como auténticos seguidores de Cristo. Si decimos que somos cristianos, vivamos como cristianos, seamos congruentes o cambiemos de nombre. Y les voy a comentar una anécdota. Se dice que Alejandro Magno, quien era famoso por su valentía, por ser un soldado muy valeroso, tenía entre su tropa a un soldado llamado también Alejandro, que no era una persona valerosa ni tenía las mismas características que él. Y entonces va y le pregunta si también se llama Alejandro, y le dice que sí. Y le dice, o cambias de conducta o cambias de nombre. Entonces, hermanos, por eso a eso se refiere, que o cambiamos de conducta o cambiamos de nombre. No nos digamos cristianos si no somos auténticos seguidores de Cristo. Hermanos, esta segunda parte de la clase se titula Advertencia contra la fe muerta y está basada en el mismo capítulo de Santiago 2, del 14 al 26. Y me voy a permitir leer esta parte de la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, en esta otra parte
la clase es una seria advertencia contra la fe muerta. Y en esta parte Santiago explica que existe una fe, una relación, existe una relación muy íntima entre la fe y las obras. Así como en ese tiempo ya había personas las cuales decían o dicen tener fe, creer y estar de acuerdo con la enseñanza cristiana, puede que no sean salvas, pues su profesión de fe fue solo intelectual. Por esta razón, el autor de la carta les advierte y les dice que hay una fe verdadera y una fe falsa o muerta, llamándola también así. Y explica cómo la verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer. Volvemos a lo mismo, no somos congruentes con lo que hacemos y lo que decimos. Decimos una cosa, decimos que creemos algo, pero no actuamos conforme a nuestro dicho. Santiago dice que sabemos, o nosotros sabemos todos, que no podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios. Sin embargo, con estos actos sí demostramos cuando nuestra fe es genuina. Somos congruentes con lo que decimos y hacemos. Las obras de servicio con amor no reemplazan a la fe, pero sí son una prueba de nuestra fe y de nuestra entrega a Cristo. Las personas que tienen una fe muerta son aquellas en las que no concuerdan sus actos con sus palabras. Entonces, Santiago les pregunta, ¿podrá esta fe o podrá la fe salvarle? Esta fe muerta que nunca se demuestra en obras prácticas. Y en los versículos 16 y 17 les describe un ejemplo concreto de este tipo de fe y les dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Pues de nada. Este tipo de fe que da una ayuda solo de palabras es en una necesidad real, es inútil. Hasta puede parecer, pues digamos, sarcástica. Este tipo de fe sin obras. Si estás viendo la necesidad de tu hermano, estás viendo que no tiene con qué cubrirse o no tiene que comer y le dices, sí, que te vaya bien, pues cúbrete, ten cuidado, come a tiempo, a tus horas. Y sabemos que ese hermano tiene necesidad y no tiene con qué cubrirse y no tiene que comer, puede sonar hasta sarcástico, como les decía. No puede hacer a una persona este tipo de acciones, no pueden ser aceptas a los ojos de Dios. Por el contrario, hermanos, la fe verdadera es una fe dinámica, es una fe poderosa que provoca verdaderos cambios visibles en la vida de una persona. Unos cambios que son visibles para todas las personas los pueden ver. Es porque no podemos decir, sí, cambié, pero no
hay cambios, si seguimos en lo mismo no se pueden ver, entonces pues estamos diciendo cosas que no son ciertas. Esta es la fe que salva, una fe basada, bueno, no me vayan a malentender. La fe verdadera, como dije, es una fe dinámica y poderosa que provoca cambios en la vida de una persona. Esta es la fe que salva. La fe dinámica, una fe basada en la obediencia a la palabra de Dios. La salvación, hermanos, como habíamos dicho antes, solo podemos obtenerla por gracia y mediante la fe puesta en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero permitiéndole a Él tomando total control de nuestras vidas. Estamos hablando de un total control a nivel de nuestra inteligencia, a nivel de nuestras emociones y también a nivel de nuestra voluntad. Así pues, la fe que salva nos conduce a la acción en nuestra vida diaria. Y bueno, hermanos, para concluir esta clase, vamos a leer las aplicaciones del estudio. Y las aplicaciones del estudio la primera es que debemos tener cuidado con el favoritismo. Pero recordemos que la Biblia es un libro de principios. Entonces, en esta parte específicamente se está hablando o se está refiriendo al favoritismo en cuanto a la situación económica. Pero este principio aplica en no tener favoritismo a todos los aspectos de la vida de una persona, en lo intelectual, en los grados académicos, en los conocimientos que una persona pueda o no pueda tener acerca de la palabra de Dios. No podemos tener favoritismo de ninguna clase en nuestra iglesia, en ninguna de las áreas, ni en la iglesia, ni en nuestra propia vida, en nuestra vida personal. Como individuos no debemos tener ni hacer favoritismos para nadie. El segundo punto de aplicaciones del estudio es el que los creyentes debemos guardar una estrecha relación entre las palabras y los hechos en la vida como seguidores de Cristo. Y si decimos que somos seguidores de Cristo, debemos actuar como tal. Recordemos lo que dice Santiago 3:12, que me voy a permitir leer en el siguiente capítulo, que dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que, hermanos, si decimos que somos cristianos, debemos vivir como cristianos. No podemos dar el fruto de un cristiano si en realidad nuestra vida no ha sido renovada, nuestra vida no ha sido cambiada, si nuestra fe en Cristo Jesús es auténtica y si le permitimos a Él tener el control total y absoluto de nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser completamente diferente. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, pues hágalo y les contestaremos. Estamos a la mejor disposición de responder a cualquier pregunta o comentario. Entonces, hermanos, la próxima lección es la lección número 37 y está basada en Santiago 3, del 1 al 18. También, hermanos, es una lección muy, muy importante para nuestra vida como cristianos, como seguidores de Cristo. Y, hermanos, pues la invitación está hecha. Actuemos y vivamos como seguidores auténticos, como seguidores genuinos de Cristo Jesús.
que nuestra fe y nuestras obras nuestra fe no sea muerta, sino que sea una fe combinada con obras. Y les agradezco su atención, les invito pues a que estudien la próxima lección y nos estamos escuchando la próxima semana. Y les agradezco mucho su atención, les vuelvo a reiterar, lean el capítulo 3 de Santiago para el próximo domingo. Que el Señor les siga bendiciendo.